Vamos a resolver el ejercicio 6 de la relación. Fijaros, este ejercicio, a diferencia de muchos otros que tenemos en la relación, tanto de este tema como de los anteriores, que la mayoría de los ejercicios son de análisis de circuitos, nos dan un circuito y hay que analizar y sacar corrientes y tensiones. Bueno, pues en este caso, este ejercicio es de diseño de circuitos. Es decir, nos van a decir unas prestaciones que quieren que tenga nuestro circuito y nosotros tenemos que diseñarlo, tenemos que calcular qué resistencia, qué configuración tendríamos que poner para que funcione así. Bueno, pues el enunciado nos dice se plantea el diseño de un amplificador inversor con las siguientes características. Bien, pues ya sabemos la configuración que tiene que tener nuestro circuito. Es un amplificador inversor, como el que hemos visto en teoría. Por lo tanto, la forma de conectar la resistencia, la cantidad de resistencia, todo lo que es el circuito es este de aquí, es el que hemos visto en teoría. Recordáis que tenía dos resistencias, una resistencia R2, una resistencia R1, se conectaban de esta forma con un amplificador operacional. Bueno, pues la configuración es justamente esa, no hay que inventar ninguna otra configuración, esto es un amplificador inversor. Lo que nos piden es que lo diseñemos, es decir, que calculemos el valor de esta resistencia R2 y de esta resistencia R1 para que funcione como ahora nos diga. Bueno, antes de continuar, antes de ver qué características nos piden, bueno, recordamos este circuito cómo se comportaba. Este circuito amplificador inversor, su ganancia, es esta que tenemos aquí, la ganancia de este circuito, es decir, la tensión a la salida partido la tensión a la entrada, era justamente menos R2 partido R1. No dependía para nada de las características del amplificador operacional y solo dependía del valor de la resistencia R2 partido por el valor de la resistencia R1. Y todo invertido, en negativo, porque era un amplificador inversor. Y además de la ganancia, también habíamos calculado en teoría que la resistencia de entrada, Rin, es decir, la resistencia que se vería desde aquí a la entrada, era igual a R1, al valor de esta resistencia que pusiésemos aquí. Es decir, para el circuito que hay aquí a la entrada, para el circuito que hubiese aquí a la entrada, nuestro amplificador inversor se vería como una resistencia equivalente de valor Rin, del valor R1, de la resistencia R1. Y luego la resistencia salida, R sub O, en este caso, para este circuito amplificador inversor, recordamos que valía 0. ¿Vale? ¿Eso qué implicaba? Bueno, eso implicaba que no importaba la resistencia de carga que pusiésemos aquí a la salida, en este circuito, que sea cual sea esa resistencia de carga, el valor de la ganancia va a ser justamente este. El valor de la ganancia o el valor de la tensión de salida o VSO no depende para nada del valor de esta resistencia de carga. Y eso se modelaba como una resistencia de salida RSO igual a 0. Pues bien, vamos a ver lo que nos dice primero el apartado A. Nos dicen que tenemos que diseñar este amplificador inversor para que tenga una resistencia de entrada de 30 kΩ y una ganancia de menos 20. Bueno, pues aquí lo hemos apuntado, resistencia de entrada de 30 kΩ y ganancia de menos 20. Bien, ¿cómo tenemos que actuar para resolver este ejercicio? Pues bien, lo primero, como hemos visto antes, la resistencia de entrada en este circuito será justamente el valor que le demos a R1. Por lo tanto, si nos están pidiendo una resistencia de entrada de 30 kΩ, lo que nos están diciendo implícitamente es que a R1 le vamos a tener que dar el valor de 30 kΩ. No nos queda otra. Bien, pues ya hemos calculado el valor que tiene que tener R1. Ahora solo nos quedaría averiguar el valor que tiene que tener R2 y ya hemos resuelto este apartado. ¿Qué valor tiene que tener R2? Pues fijaros, nos dicen que la ganancia de tensión tiene que ser menos 20 y la ganancia de tensión es justamente menos R2 partido R1. Por lo tanto, como ya tenemos R1, pues podemos calcular directamente R2. R2 será A sub V, bueno, menos A sub V por R1. Es decir, 20 por R1, 20 por 30K, 600 kiloohmios. Bueno, pues con esto hemos acabado el diseño que nos están pidiendo en el apartado A. Si ponemos aquí una resistencia de valor 30K y aquí una resistencia de valor 600K, estaremos obteniendo un circuito amplificador que amplifica con una ganancia de menos 20 y que tiene una resistencia de entrada de 30 kiloohmios. Así de sencillo. Bien, vamos a pasar entonces al apartado B. Vamos a ver qué nos dicen en el apartado B.
el apartado B nos dice: a la entrada de dicho amplificador inversor se conecta una fuente de tensión de 100 milivoltios que tiene una resistencia interna de 10 kiloohmios. Vale, pues ahora nos están diciendo que a la entrada de este amplificador inversor vamos a tener que conectar una fuente y analizar lo que ocurre en el circuito. Bien, podríamos conectar esa fuente directamente aquí a la entrada, en VIN, y analizar todo el circuito. O algo más sencillo, ya tenemos los parámetros RIN, ganancia, RO, los parámetros del circuito equivalente del amplificador. Recordar que todo esto es un circuito amplificador y que por tanto se puede modelar, como vimos al principio del tema, mediante un circuito equivalente del amplificador. Bueno, pues, y los resultados obtenidos al analizar ese circuito equivalente serán los mismos que los obtenidos si analizásemos este circuito. ¿Vale? Por eso son circuitos equivalentes. Pues bien, vamos a utilizar el circuito equivalente, que es mucho más fácil. Nos dicen entonces que a la entrada de este amplificador tendríamos una fuente de tensión de 100 milivoltios. Pues vamos a dibujarlo. Una fuente de tensión de 100 milivoltios que tiene una resistencia interna de 10 kiloohmios. 10 kiloohmios. Esta sería nuestra fuente de tensión. ¿Vale? Esta fuente de tensión se conectaría a nuestro amplificador, cuyo modelo equivalente es este que aparece aquí. Esta sería la resistencia de entrada de nuestro amplificador, que como hemos visto antes es R1, que tiene el valor de 30 kiloohmios, se lo acabamos de dar nosotros. Esto sería, ¿vale? Todo esto de aquí, nuestro amplificador. El modelo equivalente de nuestro amplificador. Bien. Y luego que habría que poner un generador de tensión controlado por tensión con valor a V, la ganancia, por VIN, por la tensión de entrada de nuestro amplificador. Y aquí habría que poner la resistencia R sub O, pero R sub O, fijaros, lo sabemos, en este amplificador es 0, por lo tanto, pues directamente no tenemos resistencia. Este sería el modelo equivalente de nuestro amplificador. Y en el apartado B nos están diciendo además que supongamos que hay una resistencia de carga a la salida de 100 ohmios. Vale, por aquí a la salida ponemos una resistencia de carga R sub L de 100 ohmios. Bien, pues ya tenemos el circuito que tendríamos que analizar. ¿Vale? Ojo, esta V-swing, ¿qué tensión sería? La tensión a la entrada del amplificador. ¿Sería estos 100 milivoltios? No. V-swing sería entre este punto y este. Aquí estaría V-swing. Y V sub O sería ya la salida del amplificador entre este punto y este. Pues bien, ya podemos analizar justamente este circuito y a ver qué nos piden. Nos piden qué tensión cae en la resistencia de carga, es decir, bueno, pues en esta resistencia de carga justamente cae esta V sub O. Tenemos que calcular V sub O, nos están pidiendo que calculemos V sub O. Nos están diciendo, depende esa tensión del valor de la resistencia de carga, ahora lo veremos. Y luego nos dicen, ¿existen efectos de carga? Pues bien, vamos a contestar a estas preguntas. Lo primero, calcular el valor de esa tensión V sub O. Bien, V sub O es el valor entre este punto y masa, es decir, la tensión que cae en esta resistencia RL. ¿Y cuál es esa tensión? Pues como no hay resistencia de salida, esta R sub O es 0, directamente toda la tensión que proporciona este generador de tensión controlado por tensión, esta AV por VIN, toda está cayendo en la resistencia de carga. Por lo tanto, V sub O es igual a AV por VIN. Perfecto. V sub O es igual a AV por VIN. Perfecto. A su V la ganancia, bueno, la hemos impuesto nosotros ya en el apartado A, es menos 20. Pues menos 20 por VIN. Y ahora hay que calcular VIN.
Y ojo, lo que hemos dicho antes, no son estos 100 milivoltios. 100 milivoltios sería la fuente de tensión si no hubiese esa resistencia interna en la fuente. Pero existe esa resistencia interna. Bueno, pues habrá que calcular cuál es el valor de esta tensión VI entre esos terminales. Bueno, VI es justamente la tensión que cae en la resistencia RI, como veis aquí. Por lo tanto, esto de aquí sería, bueno, pues como una malla en la que circula una corriente y esa corriente cuando pasa por el RI genera una tensión en el RI que será justamente VI. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hay que calcular. Pues bien, esto es menos 20 por VI será la corriente que circula por esta malla, que son 100 milivoltios partido por 10 kiloohmios más 30 kiloohmios. Esa es la corriente que circula por esa malla y al multiplicarla por los 30 kiloohmios de la resistencia de entrada nos están dando justamente la tensión VI. Bueno, pues si hacemos este cálculo nos sale menos 1,5 voltios. Bien, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros en este circuito si no hubiésemos pensado que cae tensión en esa resistencia interna? Bueno, pues fijaros, si la ganancia de tensión es menos 20 y aquí a la entrada tenemos 100 milivoltios, nosotros podríamos pensar que a la salida lo que tendríamos es menos 20 por 100, menos 2 voltios. Pero tenemos menos 1,5. ¿A qué es debido? Bueno, es debido a que este amplificador que nosotros hemos diseñado no es ideal. Hay efectos de carga a la entrada. ¿Cómo era un amplificador ideal? Un amplificador ideal era aquel que tenía una resistencia de entrada infinita. ¿Vale? Si recordáis al principio del tema, si aquí Rin hubiese sido infinita, no circularía corriente por ella, porque sería como un circuito abierto, por lo tanto no caería tensión en esta resistencia de 10K y los 100 milivoltios enteritos caerían a la entrada del amplificador. VIN sería 100 milivoltios, con lo cual 100 milivoltios por menos 20, a la salida habría menos 2 voltios. Pero ahora a la entrada VIN no es 100 milivoltios, VIN es esto de aquí. Y esto, en vez de ser 100 milivoltios, ese cálculo es 75 milivoltios. ¿Vale? Entonces, a la entrada de nuestro amplificador, por el simple hecho de no ser un amplificador ideal, por el simple hecho de que Rin sea 30 kiloohmios y no infinita, hay efectos de carga y eso hace que VIN no sea 100 milivoltios sino 75 milivoltios. ¿Vale? Y eso a la salida nos da pues, 1,5 voltios. Bueno, pues ya tenemos lo que nos están pidiendo. La tensión a la salida es menos 1,5 voltios. Después nos estaban preguntando si esa tensión a la salida depende del valor de la resistencia de carga. Bueno, pues no. Como veis, no hemos usado para nada el valor de esta RL, esos 100 ohmios. El valor de la tensión a la salida VSO no depende para nada de RL. Bueno, eso lo sabemos ya, lo hemos visto en teoría. Cuando RSO, la resistencia de salida del amplificador, es 0, no hay efecto de carga a la salida. La tensión a la salida y la ganancia no dependen para nada de RL. Y eso es lo que ocurre justamente aquí. Por tanto, no depende de la resistencia de carga. Y nos preguntan también, ¿existen efectos de carga? Sí. No existen efectos de carga a la salida, porque la salida no depende de RL, pero existen efectos de carga a la entrada, porque la entrada sí influye esta resistencia interna de la fuente. ¿Vale? Entonces, como la entrada, la resistencia de entrada no es ideal, no es infinita, hay efectos de carga a la entrada, pero como la resistencia de salida sí es ideal, es 0, no hay efectos de carga a la salida. Bien, pues ya hemos contestado al apartado B. Vamos a ver ahora qué nos preguntan en el apartado C. Bien, el apartado C nos dice, se desea que la tensión que cae en la resistencia de carga sea exactamente de 3 voltios. Es decir, en este circuito que hemos visto antes, con esta fuente de alimentación de 100 milivoltios que tiene esta resistencia interna de 10 kiloohmios y con esta resistencia de 100 ohmios, ahora queremos que aquí, a la salida, en vez de haber menos 1,5 voltios, haya 3 voltios. Bueno, perdón, pone el enunciado 3 voltios. En realidad,
lo que queremos es que V sub O sea menos 3 voltios, ¿vale? Un amplificador inversor. ¿Vale? No puede haber 3 voltios, será menos 3. Se nos ha pasado ponerle un menos ahí en el enunciado. Bueno, diseñar el amplificador inversor necesario para que ocurra eso. Bien, lo que tenemos que hacer es volver a darle valores a R1 y a R2 para que V sub O sea menos 3 voltios, ¿vale? Es lo único. Entonces, en este circuito del apartado B tendremos que, bueno, intentar resolver otra vez el mismo circuito, pero ahora suponiendo que R1 y R2 no son los que le habíamos dado, los valores que le habíamos dado en el apartado A, sino otros que ahora veremos cuáles son necesarios. Vamos a ver que existen multitud de soluciones que consiguen esto, ¿vale? Entonces nos dicen en el enunciado que elijamos aquella que exija la menor corriente posible a la fuente de alimentación y con la condición de que las resistencias R1 y R2 que empleemos no superen el valor de 1 megaohmio, ¿vale? Tenemos esas limitaciones. Bueno, pues vamos a ver primero qué relación tendría que haber entre la resistencia R1 y R2 para que ocurra esto, para que la tensión a la salida sea de menos 3 voltios, y luego, pues como habrá muchas soluciones que cumplan eso, tendremos que elegir las que cumplan las condiciones que nos dice. Bien, lo primero, ¿cómo hacemos que a la salida haya menos 3 voltios? ¿Cuál es la tensión a la salida? A la salida, V sub O, la hemos visto antes, es la ganancia de tensión por Vin. La ganancia de tensión, ojo, ya no es menos 20 como en el apartado A. Ahora tenemos que redireccionar el circuito para que VO sea menos 3 voltios. Ahora será una ganancia mayor, porque con la ganancia de menos 20 del apartado A, hemos visto en el apartado B que lo que nos sale a la salida es menos 1,5 voltios y queremos que sea menos 3, por lo tanto necesitaremos una ganancia mayor, pero no sabemos qué ganancia. Lo único que sabemos es que esa ganancia es menos R2 partido R1, porque el circuito que estamos empleando es un amplificador inversor y es el valor de su ganancia. Y ahora esto hay que multiplicarlo por Vin. Bueno, ¿qué tensión tenemos a la entrada de nuestro amplificador? Según hemos visto en el apartado B, o sea, en la tensión entre este punto y este punto. Bueno, pues aquí teníamos Vin, pero ojo, este valor era el que obteníamos con la resistencia R1 de 30 kiloohmios, ¿vale? Pero ahora mismo nos están pidiendo que rediseñemos esto con otras resistencias. Por lo tanto, bueno, Vin pues será también 100 milivoltios porque es la misma fuente de tensión partido por 10 kiloohmios, porque es la resistencia interna de la fuente, más, ojo, R1, que sería el valor de la resistencia Rin, resistencia de entrada de nuestro amplificador, todo multiplicado también por R1. Bueno, pues todo esto nos dicen que V sub O nos dicen que tiene que valer menos 3. Pues bien, de esta ecuación ya podemos despejar y obtener la relación que debe existir entre la resistencia R2 y R1 para que ocurra eso, para que la tensión de salida sea menos 3. Bien, pues vamos a despejar entonces, por ejemplo, despejamos R2 de aquí. Bueno, lo primero, R1, fijaros, este R1 con este R1 se van, por lo que se simplifica un poco esto. Bien, el menos y el menos también se van. Ahora nos queda que 3 por 10 kiloohmios más R1 es igual a, bueno, 100 milivoltios, esto igual a 0,1 voltios. Por lo tanto, 0,1 por R2. Bueno, de aquí podemos despejar R2 llevándonos el 0,1 al otro lado o despejar R1 llevándonos el resto al otro lado, según lo que nos haga falta. Por ejemplo, bueno, vamos a despejar R1, que será 0,1 R2 partido por 3 menos 10 kiloohmios. O por otro lado, podemos despejar R2, que será 3 por R1 más 10 kiloohmios, todo partido por 0,1. Bien, de todo esto, ¿qué podemos deducir? Bueno, lo primero, eso ya lo sabíamos. R2, como vemos aquí en esta
última ecuación, R2 va a ser bastante más grande que R1, porque R2 va a ser R1 más 10K por 3 partido 0,1. Todo eso es mucho mayor que R1. De hecho, ya lo podríamos intuir. Fijaros, si nos piden que la tensión a la salida sea menos 3 voltios, vamos a necesitar una ganancia de menos 20, porque con una ganancia de menos 20 la salida era solo menos 1,5. Por lo tanto, la ganancia necesitaremos una ganancia mayor de menos 20. Lo que quiere decir que como la ganancia es esto, R2 va a ser bastante mayor que 20 por R1. Con lo cual, bueno, R2 siempre es mayor que R1. Bueno, pues si R2 es mayor que R1, y esta es la relación que relaciona estas dos resistencias, vamos a ver lo primero, a ver las condiciones que nos decían, las restricciones que nos decían para poder darle valores a R1 y R2. Nos decían que existen multitud de soluciones, que hay que elegir la que exija la menor corriente posible a la fuente de alimentación. Bueno, eso lo que está imponiendo, fijaros, es que para que la fuente de alimentación, esta de aquí, se le exija la menor corriente posible, es decir, que esta corriente de aquí sea la menor posible, ¿qué es lo que necesitamos? Que Rin, es decir, que R1 sea lo más grande posible. Cuanto más grande es R1, menor será la corriente que la atraviesa. Por lo tanto, necesitamos una R1 lo más grande posible, con el valor más grande posible. Pero podríamos pensar, bueno, pues le ponemos un valor enorme. No, pero la segunda restricción que nos dicen es que las resistencias empleadas no superen el valor de 1 megaohmio. Podríamos llegar a pensar, bueno, pues le damos a R1 el valor de 1 megaohmio, pero es que si le damos a R1 el valor de 1 megaohmio, como R2 tiene que ser bastante más grande que R1, tendríamos que poner una resistencia R2 mucho mayor que 1 megaohmio, y eso no es posible. El máximo que podemos poner es de 1 megaohmio. Entonces, para cumplir ambas restricciones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues darle a R2 el valor de 1 megaohmio, que es la máxima que va a haber en este circuito, y a R1, pues R1, el valor que le tengamos que dar es justamente el que cumpla esta ecuación de aquí que hemos visto antes, que relaciona R2 con R1. Es decir, si aquí ponemos 1 megaohmio, ya obtenemos el valor de R1 que cumple esa condición y que hará que V sub O sea menos 3. Bueno, pues en este caso R1 resulta que debe valer 23,33 kiloohmios. Bueno, pues ya hemos diseñado el circuito que hace que la tensión de salida sea justamente lo que nos piden, menos 3 voltios. Tenemos que poner una R1 de 23,33 kiloohmios y una R2 de 1 megaohmio. Y con resuelto el apartado C de este ejercicio, con lo cual ya hemos acabado.